¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas llegan a la vejez rodeadas de hijos, amigos y familiares y aún así cargan con una tristeza que nadie puede explicar? ¿Has notado que existen personas mayores completamente solas que, extrañamente, parecen más serenas que aquellas que están rodeadas de compañía? ¿Y si el mayor miedo de la vejez no fuera la muerte, ni la enfermedad, ni el abandono, sino el encuentro inevitable con uno mismo? Carl Jung escribió alguna vez: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y quizá ninguna etapa de la vida vuelve esta frase tan verdadera como la vejez, porque existe una mentira silenciosa que nos acompaña durante décadas. Creemos que seremos felices cuando encontremos a la persona correcta. Después creemos que la felicidad llegará cuando formemos una familia. Más tarde, depositamos nuestras esperanzas en los hijos, en los amigos, en el reconocimiento social y en los logros acumulados a lo largo de los años. Pero el tiempo tiene una costumbre cruel. Se lleva todas las distracciones que usamos para huir de nosotros mismos. Los hijos crecen, los amigos desaparecen poco a poco, las parejas envejecen a nuestro lado cuando permanecen, y entonces surge una pregunta incómoda que casi nadie está preparado para responder. ¿Quién soy yo cuando nadie más me necesita? Fue precisamente frente a esa pregunta que Jung encontró una de las verdades más profundas sobre la existencia humana. Para él, la vejez no era un periodo de decadencia, era una convocatoria, un llamado a regresar al centro de la propia alma. Un momento en el que las máscaras acumuladas durante toda una vida comienzan a caer una tras otra. El trabajador ya no está definido por su trabajo. El padre ya no está definido por sus hijos, la esposa ya no está definida por los cuidados que brinda, y cuando todos los papeles desaparecen, solo queda aquello que siempre estuvo oculto detrás de ellos: tú. Tal vez eso explique por qué tantas personas pasan décadas corriendo de compromiso en compromiso, de responsabilidad en responsabilidad, sin aprender jamás a permanecer solas dentro de su propia mente. Porque existe una soledad mucho más aterradora que una casa vacía. Es la soledad de nunca haberse conocido a uno mismo. En esta reflexión nos sumergiremos en una de las ideas más perturbadoras y liberadoras de Carl Jung. Descubrirás por qué la vejez no requiere necesariamente una pareja, muchos amigos o hijos siempre cerca para poder sobrellevarse. Requiere algo mucho más raro, algo que no puede comprarse, algo que nadie puede ofrecerte. 4 riquezas invisibles capaces de sostener el alma cuando todas las estructuras externas comienzan a desaparecer, y la primera de ellas quizás sea la más difícil de aceptar, porque nos obliga a enfrentar una pregunta que hemos pasado toda la vida intentando evitar. ¿Puedes permanecer en paz en tu propia compañía? Existe una escena silenciosa que se repite en millones de hogares alrededor del mundo. No aparece en las películas, casi nunca es fotografiada, y casi nadie habla de ella. Es la escena de una persona sentada sola en una habitación que antes estaba llena de voces. Los hijos crecieron, los nietos están ocupados. Las visitas se volvieron más escasas. El teléfono suena menos y, por primera vez en décadas, sobra demasiado tiempo para pensar. Muchos creen que el dolor de la vejez nace en ese momento, pero Carl Jung veía algo aún más profundo. El sufrimiento no surge porque los demás se alejan, surge porque cuando los demás se alejan, nos vemos obligados a encontrarnos con alguien a quien hemos evitado durante toda la vida, nosotros mismos. Durante la juventud y la madurez, vivimos rodeados de roles. Somos hijos. Después nos convertimos en parejas, padres, profesionales, proveedores, consejeros, personas necesarias. Y existe una satisfacción secreta en ser necesario. Cuando alguien depende de nosotros, sentimos que nuestra existencia tiene valor.
cuando alguien nos pide ayuda, creemos que seguimos ocupando un lugar importante en el mundo, pero el tiempo modifica silenciosamente esa dinámica. Un día, los hijos ya no necesitan consejos diarios, los compañeros de trabajo siguen adelante sin nosotros, las decisiones de la familia se toman sin nuestra participación constante, y entonces aparece una sensación extraña, casi imposible de explicar. No es abandono, no es rechazo, es la sensación de que el mundo sigue girando sin pedir nuestra autorización. Y eso puede ser aterrador, porque muchas personas construyeron toda su identidad sobre la utilidad que tenían para los demás. Cuando esa utilidad disminuye, surge una pregunta devastadora. Si nadie me necesita, ¿quién soy yo? Jung creía que esta es una de las pruebas más importantes de la segunda mitad de la vida, no porque debamos dejar de amar o de relacionarnos, sino porque llega un momento en que el alma exige algo más que aprobación, reconocimiento y la necesidad ajena. Exige una relación consigo misma. Imagina un árbol antiguo. Durante décadas ofreció sombra, refugio y frutos. Los pájaros hicieron nidos en sus ramas. Los viajeros descansaron bajo su copa. Pero llega un momento en que los pájaros se marchan. Las estaciones cambian y el árbol permanece. Si creyera que su valor dependiera únicamente de quienes encontraban refugio en él, pasaría sus últimos años sintiéndose inútil. Pero el árbol no existe solo para los demás, existe porque está profundamente arraigado en sí mismo. Lo mismo ocurre con el ser humano. La verdadera madurez comienza cuando descubrimos que nuestra paz no puede depender exclusivamente de la presencia de otras personas. Las parejas pueden amarnos, los hijos pueden honrarnos, los amigos pueden acompañarnos, pero nadie puede habitar nuestra alma por nosotros. Nadie puede llenar el vacío que deja una vida entera de distancia interior. Tal vez por eso tantas personas llegan a la vejez rodeadas de amor y, aún así, cargan con una tristeza difícil de nombrar. No les falta compañía, les falta intimidad consigo mismas, y esa es la primera gran lección de Jung. La persona más importante que estará a tu lado en el último capítulo de la vida no será un amigo, un hijo ni una pareja. Serás tú. La verdadera pregunta es, cuando ese encuentro ocurra, ¿estarás frente a un extraño o frente a alguien a quien aprendiste a llamar hogar? Escucha esto por un momento. La mayoría no arruina su vida por falta de capacidad. La arruina por pequeñas decisiones impulsivas repetidas todos los días. Una reacción, una emoción mal controlada, una necesidad constante de aprobación, y con el tiempo eso destruye respeto, relaciones y enfoque, pero existe una forma diferente de operar, más fría, más consciente, más estable. Grabamos un video explicando cómo empezar a desarrollar ese tipo de mentalidad en la práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el QR o entra al enlace de la descripción o del primer comentario fijado. Hay algo que la mayoría de las personas no comprende acerca del silencio. Nunca llega vacío. Cuando el ruido de la vida disminuye, cuando las obligaciones pierden fuerza y cuando el ajetreo ya no ocupa todos los espacios de la mente, algo comienza a emerger desde las profundidades del alma. Recuerdos, arrepentimientos, heridas antiguas, sentimientos que permanecieron ocultos durante décadas. Por eso tantas personas creen que la vejez es una etapa triste, pero en realidad la tristeza no siempre nace de la edad. Muchas veces nace del encuentro tardío con todo aquello que pasamos la vida evitando. Durante años aprendemos a seguir adelante sin mirar hacia atrás. Nos tragamos palabras que nos habría gustado decir. Guardamos las lágrimas para no parecer débiles. Aceptamos situaciones que nos lastimaban porque creíamos que no teníamos otra opción.
Construimos una imagen de fortaleza para el mundo mientras escondíamos nuestras fragilidades, incluso de nosotros mismos. El problema es que nada desaparece simplemente porque haya sido ignorado. Aquello que no se enfrenta permanece vivo, como una puerta cerrada con llave en el sótano de la mente. Puedes fingir que no existe, puedes poner muebles delante, puedes evitar pasar por ese corredor, pero la puerta sigue ahí, esperando, y la vejez tiene una característica singular: reduce las distracciones. De repente ya no existen tantos compromisos urgentes, ya no hay tantas personas exigiendo atención, la vida se desacelera y aquello que estaba oculto comienza a llamar nuevamente. Tal vez sea una culpa antigua, tal vez una oportunidad perdida, tal vez el amor que nunca fue declarado, tal vez una herida emocional que siguió sangrando en silencio durante décadas. Lo más curioso es que esos recuerdos no regresan para castigarnos, regresan porque desean ser comprendidos. El alma humana no busca la perfección, busca integración, busca honestidad, busca reconciliación. Por eso, una de las mayores diferencias entre una vejez amarga y una vejez serena está en la capacidad de mirar la propia historia sin huir de ella. La persona amarga continúa en guerra con el pasado, revive injusticias, alimenta resentimientos, busca culpables para dolores antiguos. En cambio, la persona serena comprende algo profundo. No es posible cambiar lo que sucedió, pero sí es posible cambiar la relación que tenemos con aquello que sucedió. Ese cambio no ocurre de la noche a la mañana. Exige valentía, la valentía de admitir errores, la valentía de reconocer fragilidades, la valentía de aceptar que estamos hechos tanto de luz como de sombra, y quizá esa sea una de las formas más elevadas de sabiduría, porque cuando dejamos de luchar contra las partes imperfectas de nosotros mismos, ocurre algo extraordinario. Nos volvemos más humanos, más comprensivos, más amables, no solo con los demás, también con nosotros mismos. La verdadera paz no nace cuando creemos ser personas perfectas, nace cuando finalmente aceptamos que nunca lo fuimos, y aún así seguimos siendo dignos de amor, de respeto y de reconciliación. Entonces, la vejez deja de ser un tribunal donde juzgamos nuestra historia y se transforma en un lugar de encuentro, un encuentro silencioso entre quienes fuimos, quienes nos hemos convertido y quien aún sigue viviendo dentro de nosotros, esperando ser comprendido. Existe una trampa silenciosa que acompaña gran parte de la vida humana. Durante décadas se nos enseña a medir nuestro valor por aquello que producimos, por el cargo que ocupamos, por la cantidad de personas que dependen de nosotros, por los resultados que entregamos, por los objetivos que alcanzamos. Sin darnos cuenta comenzamos a creer que nuestra importancia está ligada a lo que hacemos y no a lo que somos. En la juventud esta lógica parece funcionar. Hay metas por conquistar, sueños por realizar y responsabilidades por asumir. La vida avanza rápidamente y la sensación de progreso nos da energía para seguir adelante. Pero llega un momento en que el reloj cambia de ritmo. Llega la jubilación, los hijos siguen sus propios caminos, las grandes batallas de la vida ya han sido libradas, y aquello que antes definía nuestra identidad comienza a perder fuerza. Es en ese instante cuando muchas personas experimentan un vacío difícil de explicar. No necesariamente están solas, o no les falta comida, refugio o compañía. Lo que les falta es algo más profundo, una razón para levantarse por la mañana que no dependa de obligaciones externas, porque existe una enorme diferencia entre tener tareas y tener significado. Las tareas ocupan el tiempo, el significado sostiene el alma. Cuando una persona vive únicamente para cumplir funciones, corre el riesgo de sentir que su vida terminó en el momento en que esas funciones desaparecen.
pero la existencia humana es mucho más grande que cualquier rol social. La segunda mitad de la vida nos invita a descubrirlo. Nos invita a cambiar la necesidad de demostrar por una nueva capacidad, la de comprender nuestra propia historia, comprender las lecciones ocultas en las derrotas, comprender las huellas que dejaron el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Hay personas que envejecen creyendo que sus mejores días quedaron atrás, y hay personas que envejecen transformando sus experiencias en sabiduría. La diferencia no está en la cantidad de años vividos, está en la forma en que esos años son interpretados. Imagina una biblioteca antigua. A lo largo de la vida, cada experiencia se convierte en un libro colocado en sus estanterías. Existen libros de alegría, libros de sufrimiento, libros de fracasos, libros de nuevos comienzos. Muchas personas pasan toda su vida acumulando esos libros sin abrirlos jamás, pero la vejez ofrece una oportunidad extraordinaria, ofrece tiempo para leer la propia historia, tiempo para descubrir que incluso los capítulos más dolorosos contenían enseñanzas valiosas, tiempo para comprender que algunas heridas no destruyeron el alma, la profundizaron. El verdadero significado de la vejez no está en seguir persiguiendo las mismas conquistas de la juventud, está en transformar la experiencia en conciencia, el dolor en comprensión, la memoria en legado, porque llega un momento en que el mundo ya no necesita nuestra velocidad, pero aún necesita nuestra sabiduría. Y cuando una persona encuentra ese nuevo significado, ocurre algo extraordinario. Deja de mirar los años que le quedan como un tiempo de espera y comienza a verlos como una oportunidad para transmitir luz, no una luz perfecta, no una luz que jamás conoció la oscuridad, sino la luz serena de alguien que atravesó muchas tormentas y finalmente comprendió que vivir nunca se trató de acumular logros, se trató de descubrir en quién nos convertimos a lo largo del camino. Existe una diferencia profunda entre amar a alguien y convertir a esa persona en el pilar de la propia existencia. Durante gran parte de la vida confundimos estas dos cosas. Creemos que amar significa necesitar, que mientras mayor sea la dependencia, más verdadero es el sentimiento, que el miedo a perder a alguien es una prueba de la intensidad del amor. Pero el tiempo enseña una lección difícil. Todo lo que amamos es pasajero. Los hijos crecen y siguen sus propios caminos. Los amigos se vuelven menos presentes. Las relaciones cambian de forma y, inevitablemente, algunas personas que caminaron a nuestro lado durante décadas terminan quedándose atrás. Es precisamente en ese punto cuando muchos descubren una verdad dolorosa. Pasaron toda la vida construyendo su paz sobre algo que nunca pudieron controlar. Cuando nuestra felicidad depende por completo de la presencia de otra persona, cualquier distancia se transforma en sufrimiento, una llamada que no llega, una visita aplazada, un mensaje sin respuesta. Pequeños acontecimientos comienzan a adquirir proporciones gigantescas dentro de la mente, no porque haya faltado amor, sino porque el amor se mezcló con la dependencia. La vejez invita al ser humano a madurar esta forma de amar. No se trata de amar menos, se trata de amar mejor, amar sin poseer, amar sin exigir, amar sin convertir al otro en responsable de la propia felicidad. Carl Jung comprendió esta dinámica cuando afirmó: donde reina el amor no existe el deseo de poder, y donde predomina el poder, falta el amor. Esta frase revela algo que pocas personas perciben. Todo intento de controlar a alguien nace del miedo. Miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a quedarse solo. Pero el amor verdadero no crece en el terreno del miedo, crece en el terreno de la libertad. Piensa en dos árboles creciendo uno junto al otro. Sus raíces ocupan espacios diferentes, sus troncos son independientes.
Cada uno enfrenta sus propias tormentas y aún así permanecen cerca. Comparten sombra, comparten belleza, comparten existencia, sin que uno necesite asfixiar al otro para mantenerse en pie. Así son también las relaciones más maduras. No eliminan la individualidad, la respetan. La persona que encuentra paz dentro de sí misma no exige una presencia constante para sentirse amada. Comprende que el amor puede existir incluso cuando el otro está lejos, que el cariño no desaparece porque la vida se haya vuelto más ocupada, que la ausencia temporal no significa abandono. Esta comprensión transforma por completo la experiencia de la vejez, porque en lugar de vivir contando quienes se fueron, la persona comienza a valorar a quienes permanecen. En lugar de alimentar resentimientos, cultiva gratitud. En lugar de exigir demostraciones constantes de afecto, aprende a reconocer el amor en las pequeñas cosas. Al final, la verdadera libertad emocional no nace cuando dejamos de necesitar a las personas. Nace cuando dejamos de convertirlas en la única fuente de nuestra paz. Y cuando eso sucede, algo extraordinario florece dentro del alma. El amor permanece, pero el miedo pierde el control. Después de toda una vida corriendo detrás de tantas cosas, llega un momento en que la existencia comienza a simplificar sus exigencias. Lo que antes parecía indispensable pierde importancia. Las disputas dejan de tener sentido. La necesidad de impresionar desaparece. La búsqueda incesante de aprobación se vuelve agotadora. Y poco a poco el alma comienza a distinguir aquello que es esencial de aquello que siempre fue solo una distracción. Es en ese punto cuando muchas personas descubren una verdad sorprendente. Las mayores riquezas de la vida nunca pudieron guardarse en cajas fuertes, heredarse en testamentos ni medirse con números. Siempre estuvieron dentro. La primera de esas riquezas es la capacidad de permanecer con uno mismo sin miedo, no como alguien condenado a la soledad, sino como alguien que encontró un hogar dentro de su propia conciencia. Cuando una persona aprende a disfrutar de su propia compañía, el silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un refugio. La segunda riqueza es el valor de mirar la propia historia con honestidad, sin huir de los errores, sin borrar los fracasos, sin convertir el pasado en un enemigo. Quien hace las paces consigo mismo carga mucho menos peso al atravesar los últimos años de la vida. La tercera riqueza es el significado, no aquel basado en logros o reconocimiento, sino el que nace de la comprensión de que cada sufrimiento enseñó algo, de que cada pérdida reveló una fortaleza desconocida, de que cada cicatriz se convirtió en parte de la sabiduría acumulada a lo largo del camino. Y la cuarta riqueza es la libertad emocional, la capacidad de amar profundamente, sin convertir a nadie en una necesidad absoluta. Es seguir valorando la presencia de las personas sin depender de ellas para sostener la propia paz. Cuando estas cuatro riquezas florecen, ocurre algo extraordinario. La vejez deja de parecer una etapa de pérdidas, se transforma en un tiempo de cosecha. Los años ya no son vistos como un declive inevitable, sino como una estación en la que el alma finalmente descansa de las carreras innecesarias, porque al final la verdadera prosperidad no pertenece a quien acumuló más, pertenece a quien aprendió a vivir consigo mismo, comprendió su propia sombra, encontró significado en su propio camino y descubrió cómo amar sin aprisionar. Y tal vez sea precisamente eso lo que vuelve tan serenas a algunas personas al envejecer. Comprendieron algo que muchos tardan toda una vida en entender. Aquello que realmente sostiene a un ser humano nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de él. Tal vez la gran lección de la vejez no sea aprender a lidiar con la pérdida de los demás, sino aprender a no perderse a uno mismo.
Cuando el alma encuentra significado, hace las paces con sus sombras, aprende a caminar en su propia compañía y ama sin aprisionarse, algo cambia profundamente. La vejez deja de ser el final de una historia. Se transforma en el momento en que finalmente comprendemos lo que esa historia quería enseñarnos. Y ahora quiero dejarte una pregunta. Si todo aquello que hoy sostiene tu felicidad desapareciera mañana, ¿qué seguiría permaneciendo dentro de ti? Gracias por acompañarme hasta el final de esta reflexión. Mientras escribía este guión, recordé una conversación que tuve con un hombre ya bastante anciano. Cuando le preguntaron cuál había sido su mayor logro, permaneció en silencio durante unos segundos y respondió: aprender a estar en paz conmigo mismo. En aquel momento me pareció una respuesta demasiado simple. Hoy entiendo que quizá era la más sabia de todas. Gracias por compartir este momento de reflexión. Tu presencia aquí le da vida a este viaje de autoconocimiento. Si este video te dejó alguna reflexión valiosa, déjame tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal. Después de todo, el algoritmo es como la mente humana. A veces misterioso, a veces caótico. Y casi nunca hace exactamente lo que esperamos. Y antes de irte, observa el video que está apareciendo en tu pantalla. Puede contener una respuesta para una pregunta que aún ni siquiera te has dado cuenta de que llevas dentro de ti.